Muy buenos días, nos encontramos en la semana 13 del trabajo no presencial y vamos a trabajar el punto número 2. En este problema entonces un joven en un supermercado realiza un trabajo de 70 julios al pasar una caja de 8 kilogramos horizontalmente de un estante a otro que se encuentran separados entre sí 5 metros. ¿Qué aceleración experimenta la caja? Tenemos la información de entrada, el trabajo 70 julios, la masa 8 kilogramos y el desplazamiento 5 metros. ¿Qué información nos están solicitando? La aceleración. Aquí entonces estamos realizando un pequeño análisis de las fuerzas que influyen sobre la caja. La fuerza que ejerce el joven, el peso de la caja y la trayectoria. La trayectoria pues es en el mismo sentido de la fuerza y la trayectoria es perpendicular al peso. Entonces aquí debemos tener presente la siguiente situación. Como el desplazamiento es horizontal, el peso no interviene en el trabajo realizado sobre la caja, porque el peso está dirigido de forma vertical y forma un ángulo de 90 grados con respecto a la trayectoria. Pero entonces para, digamos, calcular el trabajo que efectivamente es realizado sobre la caja, lo realiza efectivamente únicamente la fuerza horizontal, la cual forma un ángulo de 0 grados con respecto a la trayectoria. Ahí en este caso, al aplicar la fórmula del trabajo, fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, como el ángulo es 0, el coseno de 0 es 1, al reemplazar en la fórmula del trabajo nos quedaría fuerza por el desplazamiento. Entonces de la anterior fórmula despejamos la fuerza. Entonces aquí el desplazamiento que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir, de tal manera que aquí el desplazamiento sería trabajo dividido desplazamiento, trabajo 70, al reemplazar los valores encontraríamos 70 julios dividido 5 metros y ahí en este caso tendríamos una fuerza de 14 newtons. Ahora bien, ya tenemos la información de la fuerza, pero entonces para calcular la aceleración recordamos la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida por el cuerpo. Entonces aquí recordamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y como nos están pidiendo la aceleración de esta fórmula, despejamos la aceleración, que sería en este caso la masa que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, de tal manera que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. La fuerza es de 14 newtons, la masa de 8 kilos. 14 dividido 8 nos daría 1.75 metros sobre segundos cuadrados. Entonces la aceleración que experimenta la caja es precisamente de 1.75 metros sobre segundo cuadrado. Para el punto número 3 entonces nos dicen, se observa caer de un árbol una hoja de 0,8 gramos de masa a 5 metros de altura del piso. Su movimiento es con velocidad constante. Si las fuerzas que actúan sobre la hoja son la gravedad y la fuerza de fricción, ¿cuánto trabajo realiza la fuerza de la gravedad? Entonces aquí tenemos la información de entrada, la masa. La idea pues conveniente pues convertir a kilogramos para trabajar con el sistema de MKS. Entonces en este caso los 0,8 lo dividimos entre 1000 para convertirlos a kilos y aquí obtendríamos 0,0008 kilogramos. El desplazamiento es de 5 metros y el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, pero este desplazamiento ya no sería horizontal sino vertical, por eso aquí coloco un detalle por el coseno de 0 grados. Y en este caso la fuerza sería igual a la masa por la gravedad. La fuerza es igual a la masa 0,0008 kilogramos por la gravedad 9.8 kilogramos sobre metro cuadrado. La fuerza sería de 0,00784 newtons y el trabajo sería la fuerza por la distancia por el coseno de 0 grados. Y en este caso coseno de 0 grados da 1, por lo tanto aquí el trabajo sería el producto de la fuerza 0,00784 newtons por la distancia vertical 5 metros y en este caso el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad sobre la hoja sería de 0,00392 julios. En este punto número cuarto entonces nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos una fuerza de 750 newtons que forma un ángulo de 80 grados con horizontal, que se empuja una caja de 300 kilos en una superficie áspera horizontal. La caja se mueve a una distancia de 8 metros. Entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos que la fuerza aplicada es de 750 newtons. El ángulo que forma la fuerza con respecto a la superficie 80 grados, la masa de la caja 70 kilos y el desplazamiento 8 metros. En este caso entonces este sería como el análisis. Tengo una fuerza que tiene un ángulo de 80 grados. Aquí sacamos las dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. El peso
y aquí tenemos la fuerza normal y aquí tenemos la trayectoria de los 8 metros. Entonces pues vamos a mirar qué trabajo realiza la fuerza F. Entonces, como el desplazamiento es horizontal, la fuerza que efectivamente realiza el trabajo es la fuerza horizontal. Y en este caso la fuerza horizontal es igual a ¿quién? A la fuerza multiplicada por el coseno de 80 grados, puesto que en este caso nos interesa calcular la componente horizontal, que sería el cateto adyacente. En este caso el trabajo realizado es fuerza en X por la distancia, que en este caso al reemplazar sería fuerza por coseno de 80 grados por la distancia, que en este caso sería 750 por el coseno de 80 por 8, y nos daría un trabajo de 1041.88 julios. Entonces el trabajo realizado por la fuerza horizontal es de 1041.88 julios. Ahora bien, miremos el trabajo realizado por la fuerza normal. Entonces, por la ecuación de equilibrio estático, las fuerzas verticales, ¿cuáles serían? Fuerza normal más la componente vertical de la fuerza que ejerce la persona es igual al peso. Entonces aquí tenemos que el peso A, que es igual a masa por la gravedad, la masa 300 kilos, la gravedad 9.8 kilogramos sobre metro cuadrado, lo cual nos daría que el peso es igual a 2.940 newtons. Por otro lado, la componente vertical de la fuerza sería igual a la fuerza por el seno de 80 grados, y en este caso al reemplazar la fuerza por 750 newtons obtendríamos una componente vertical de 738,60 newtons. Entonces aquí nosotros tenemos fuerza normal más la componente vertical igual al paso, reemplazamos fuerza normal más 738.60 es igual a 2940. En este caso pues para hallar la fuerza normal a 2940 le restamos 738,60, lo cual nos da que la fuerza normal es de 2201.4 newtons. Ahora bien, tengamos presente que el ángulo entre la fuerza normal y la trayectoria es de 90 grados. Nótese que aquí, entre la trayectoria horizontal y esta fuerza vertical, que es la normal, tendríamos un peso un ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, para calcular el trabajo, nosotros lo calculamos en este caso la fuerza por el desplazamiento por el coseno que existe entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso, reemplazaríamos la componente vertical, 2201.4 newtons, por la distancia por el coseno de 90 grados, y esto nos da un trabajo de 0. Entonces quiere decir que el trabajo realizado por la fuerza normal es 0, porque la fuerza normal y el desplazamiento son perpendiculares. Entonces con estos puntos damos por terminada la explicación de la semana número 13 del trabajo no presencial del tercer periodo. A ustedes por su atención, muchas gracias.